Hola, buenas. Mi nombre es Itzhak Wahnun y estamos en la quinta parte de este curso sobre Shadnez. Hola, bienvenidos a esta quinta parte del curso de Shadnez. En esta quinta parte del curso de Shadnez estudiaremos y profundizaremos un poco más en las técnicas que se utilizan para la creación de hilos, telas y la fabricación y confección de prendas textiles, y así también entenderemos todos los problemas y falsificaciones que se encuentran en esta inmensa industria que es la industria del textil. Para la creación de fibras textiles se suelen utilizar materia prima de diferentes lugares. Y normalmente se utilizan fibras de tres reinos principalmente. El primer reino es el reino animal, fibras que provienen de los animales, del vello corporal de los animales. Por ejemplo, aquí tenemos el cordero de la lana, de ahí se extraen todas las fibras que están relacionadas directamente con lo que estamos hablando, que es el Shadnez, que es con lana. Pero también hay fibras que provienen, por ejemplo, del Kashmir, que es un chivo que crece en las montañas de Himalaya, o el alpaca, que es una especie de llama que crece en Sudamérica, el chivo del Mohar, o el conejo de Angora, o la seda, que lo produce el famoso gusano de la seda. También están las fibras que provienen del reino vegetal. Arriba tenemos el lino. El lino es una hierba, es una mata que de ahí se extrae el lino dentro de su esencia, se deja secar esa hierba y se abre y se generan las fibras de lino, que son las que estamos hablando relacionadas con el tema del Shadnez. Pero hay otras hierbas que se pueden utilizar para el funcionamiento y la creación de textil. Por ejemplo, el algodón, que es una flor. La viscosa es la savia de cierto árbol, que con ellos se manufacturan y se producen fibras para realizar con ellos hilos y telas. Yuta, rami, bambú, cannabis. Hay un sinfín de fibras también vegetales, y por supuesto las fibras que provienen del petróleo, las sintéticas como el poliéster, el nylon, el poliamid, la elastina, que todas ellas provienen del petróleo, como acabamos de decir. A continuación vamos a ver unos videos de cómo se fabrican los hilos, las telas y las confecciones textiles que utilizamos. En todos estos pasos existe la técnica artesanal hecha a mano y existe la técnica industrial elaborado en fábricas. Aquí vemos, por ejemplo, cómo se produce un hilo con una herramienta que en español se llama el huso. Ese huso es como una especie de cebibón que se atan en ellas las fibras textiles y se le va dando vueltas hasta que se van enrollando entre sí esas fibras y se hacen un hilo. Y por supuesto, las maquinarias lo hacen mucho más rápido y efectivo. Después de tener esos hilos, hace falta realizar una tela. ¿Cómo se hace una tela? Pues se entrelazan trama y urdimbre de esta manera los hilos para así posteriormente ir recibiendo una tela. Tenemos la técnica artesanal. Aquí tenemos un señor que está elaborando una alfombra hecha a mano, y por supuesto las maquinarias industrialmente que realizan la faena mucho más rápido y eficiente. Y posterior a tener estas telas, ya tenemos que empezar a unir esas telas para realizar las confecciones textiles, y también tenemos el método artesanal e industrial. El artesanal son los famosos sastres que van cortando las telas y la van uniendo entre sí hasta dar una confección del traje exactamente para el cliente. Pero por supuesto existen las fabricaciones industriales en línea que hacen el trabajo mucho más rápido y efectivo. Ahora, realmente la industria textil es una de las industrias más grandes y poderosas que existen a nivel mundial. Todos necesitamos vestirnos, todos necesitamos alimentarnos, y por eso estas dos industrias, que es la comida y el textil y el vestido, son de las industrias más grandes y numerosas que existen en el mundo. Y por consiguiente también existe mucho dinero de por medio en la elaboración de todas estas prendas textiles. Ahora, ¿qué significa eso? Que a la hora
del cliente adquirir su ropa, existen complicaciones e incluso falsificaciones que vamos a demostrar a continuación que generan un dolor de cabeza al cliente final que quiere utilizar su ropa y quiere hacerla según la halajá y según la Torah sin shadnes, pero también genera un problema y una complicación para nosotros, los inspectores de shadnes, que constantemente van incluyendo problemáticas diferentes en lo que es la moda textil. Ahora, nosotros como inspectores de shadnes tenemos que tener mucho cuidado, no solamente de prohibir lo que está prohibido, eso por supuesto, sino que también tenemos que tener en cuenta de permitir aquello que está permitido. Porque si realmente está permitido, no podemos prohibirlo porque sí, porque no podemos perjudicar a aquel yehudí y causarle un daño monetario a algún artículo que realmente estaría permitido. Es por eso que nosotros, los inspectores de shadnes, tenemos que especializarnos en detectar todas las fibras textiles y no solamente la lana y el lino, sino también el algodón, el poliéster, rami, yuta, cashmere, etc. Todas tenemos que conocerlas para poder así determinar exactamente si estamos hablando de una mezcla de lana y lino prohibida o realmente es otra fibra que a lo mejor se parece, pero no es lana o lino. Dentro de lo que es prohibir lo prohibido, tenemos que tener mucho cuidado con fibras que se parecen muchas a las otras. Por ejemplo, la lana y el cashmere son fibras muy parecidas, pero la lana es la que está prohibida y el cashmere está permitida unirla con el lino. Ahora bien, suele suceder que trajes o abrigos que se etiquetan como 100% cashmere realmente no son 100% cashmere, sino incluyen fibras de lana e incluso mucha cantidad de lana normal, ya que el cashmere es muy caro y la lana abarata los precios. Pero se toman libertad incluso de etiquetar a la pieza como que si fuera 100% cashmere. Nosotros, los inspectores de shadnes, tenemos que estar al tanto y observar de no conformarnos con lo que dice la etiqueta que es 100% cashmere, sino tenemos que indagar y revisar objetivamente para saber si realmente es cashmere o incluyen otras fibras como por ejemplo la lana, que en ese caso sí estaría prohibido si hubiese la mezcla del lino y fuese shadnes. Existen técnicas de blanqueamiento, cocción o trabajo intenso que se utilizan en las fibras textiles que de alguna manera pierden sus propiedades naturales y confunden así al cliente y también a los inspectores de shadnes. Por ejemplo, aquí tenemos las fibras del lino. Arriba podemos observar lo que es un lino golmí, natural, en su estado más natural y más puro. Es lo que le llamamos un lino ruso. Es un lino muy grueso, se puede observar con facilidad cómo los hilos a veces son gruesos y a veces son finos, incluso a lo largo del mismo hilo, porque esa es la naturaleza del lino. Tiene una apariencia salvaje y una apariencia que no es totalmente homogénea, es lo que hace muy peculiar la tela del lino y también tiene un color marrón claro, muy peculiar también del lino. Sin embargo, muchas veces se le aplican trabajos excesos de blanqueamiento o de cocción que pierden sus capacidades natas del lino y pueden parecerse incluso al algodón, fibras muy suaves, y pueden confundir a las personas pensando que no estamos hablando de lino, pero realmente sí es lino, o muchas veces se pueden mezclar, como vemos aquí abajo, con fibras de poliéster y que puede parecer como que si fuese incluso una tela de poliéster, pero realmente tiene hilos de lino. Y eso ocurre también con la lana, que muchas veces se hace un trabajo muy fuerte y pierde sus cualidades. Realmente hoy en día conocemos las confecciones Super 120, Super 140, Super 160, que realmente es una lana muy fina, cuando realmente la lana debería ser un material para el invierno, para abrigar, pasa a ser una tela muy fina, incluso para el verano y bastante cómodo y fresco. Son técnicas que utilizan, pero que pueden confundir a la persona porque pierden su naturaleza y sus propiedades que conocemos naturales. Ahora, hay una técnica que es bastante común, que es la que se llama reciclaje textil. ¿Qué es el reciclaje textil? Bueno, el reciclaje textil es que introducen en una máquina trituradora como esta todo tipo de telas, cientos o miles de telas diferentes, y se van triturando en esa máquina hasta obtener una especie
de mezcla como la que vamos a ver ahora mismo, y que esa mezcla se puede utilizar para rellenos de trajes o para rellenos de sombreros, rellenos de botas, de zapatos, de zapatillas, etcétera, de colchones, de almohadas, y ese relleno tiene una particularidad que tiene una dificultad excesiva al momento de revisarlo, ya que no está producido de una manera homogénea ni organizada, sino es una mezcla de cientos o miles de telas que se trituran y recibimos la tela como la estamos viendo. Aquí vemos por aquí abajo también unas telas, diferente tipo de reciclaje, que ya son telas incluso más grandes. Eso lo encontramos en un sombrero que se adquirió en la ciudad, en el pueblo de Uman, cuando fueron a Rabbi Nachman Mibreslev en Rosh Hashanah. Algunos judíos compraron eso para abrigarse del frío, y resultó que todo el relleno estaba realizado por este material reciclable, y dentro de ellos habían telas de lana, de lino, de poliéster, de algodón, de muchas cosas, que la única solución para ese caso es extraer todo el relleno y colocar un relleno nuevo. Ese tipo de cosas genera una complicación grande al momento de revisar Shadnes. Otra cosa es que hoy en día la industria textil abunda y les gusta utilizar todo tipo de fibras y de colores, lo que al momento de revisar genera una gran complicación. Por ejemplo, aquí podemos ver una tela normal, pero en esta tela, en cada parte de la tela, en trama y urdimbre, hay decenas de colores diferentes, y al momento de revisar esta tela no es verla por encima o revisar un hilo, hay que revisar todos los hilos de todos los colores, tanto en trama como en urdimbre, para poder estar seguro de que no hay ningún tipo de mezcla dentro de la tela. Ahora, dentro de lo que es permitido lo permitido, hay una ley que se llama la ley de la centrífuga. ¿En qué consiste la ley de la centrífuga? Supongamos que tenemos una pelota de tenis y una pelota de ping pong. La pelota de tenis, por supuesto, es más pesada que la pelota de ping pong. Y las colocamos en un eje como el que estamos viendo, y ese eje empieza a dar vueltas, a rebobinar fuertemente en su propio eje. ¿Qué va a ocurrir? Que la pelota de tenis, que es mucho más pesada que la pelota de ping pong, va a mantenerse en una posición más elevada y al final más externa que la pelota de ping pong. ¿Qué tiene que ver esto con Shadnes? Pues bueno, en Shadnes, en la confección del textil, existen fibras que son más pesadas y existen fibras que son más livianas. Por ejemplo, la lana es la fibra más pesada que existe y el poliéster es la fibra más liviana que existe. Supongamos que tomamos 80% de la fibra del poliéster y 20% de las fibras de la lana, y con eso los colocamos en la máquina hiladora muy rápido para así hacer el hilo que quiero yo recibir. ¿Qué va a suceder? En el eje, en el núcleo de ese hilo, se va a encontrar todo el poliéster, pero en la parte externa de ese hilo se va a encontrar la lana. Y si realmente yo toco ese hilo, lo único que voy a sentir va a ser la lana, a pesar de que es solamente un 20%. Yo puedo confeccionar una tela con ese hilo, y esa tela al final va a tener unas propiedades muy parecidas a la lana, porque lo voy a tocar y va a aparecer lana. Y muchas veces varias empresas en el mundo falsifican las etiquetas, y en vez de colocar la realidad que esa pieza contiene 80% de poliéster y 20% de lana, ellos colocan 100% lana y engañan al cliente. Ahora, si realmente es 80% poliéster y 20% lana y se encuentra un pequeño hilo de lino dentro de ese traje está permitido por Shadnes, porque dijimos que antes de hacer un hilo sí existen las leyes de bitul, de anulación en el hilo, y realmente esa chaqueta no se considera como un traje que contiene lana. Pero si no es así, sino realmente hay la mayoría de lana, entonces sí estaría prohibido por Shadnes. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes de eso para saber permitir lo permitido. Hay otra cosa que se llama la fantasía de colores, inflado de hilos y almidón. Son técnicas que se utilizan para realizar falsificaciones de la tela del lino. Fíjense, aquí tenemos la tela del lino, la pueden ver, una tela muy clara, es una tela muy marrón, muy gruesa, como acabamos de decir. Muchas veces se utilizan telas como la que vemos aquí arriba y aquí abajo, que se juegan con los colores, o se le coloca almidón, o se juegan con el grosor de los hilos para aparentar una tela de lino sin que ésta sea realmente lino. Y si es el caso que es así, muchas veces pueden colocar que es 100% lino, pero realmente nosotros al inspeccionarlo en el microscopio y verlo como tiene que ser, podemos observar que realmente no es lino. Y si hubiese lana, estaría permitido. Entonces
Entonces tenemos que observar bastante bien este tipo de ejemplos. Ahora, existen otros problemas. Por ejemplo, un engaño a nivel comercial. Normalmente en los países en general hay una obligación de declarar únicamente si existen más de un 5% de presencia de cierta fibra dentro del textil. Pero si hay menos de ello, no es obligatorio declararlo según las leyes industriales a nivel mundial. Ahora bien, ese fibra que es menor al 5% puede ser lana o puede ser lino y puede generar una complicación a nivel de las halajot de Shadnez y que tengamos que revisarlo. Muchas veces, como vamos a enseñar más adelante, se manipulan las etiquetas para evadir impuestos o para obtener ganancias y confunden al cliente y al inspector de Shadnez, y por eso es muy importante que se revisen exactamente. Y vamos a ver ejemplos de esto más adelante. O incluso hay errores en la etiqueta, que muchas veces los mismos fabricantes del textil no saben realmente lo que están utilizando por desconocimiento y porque no conocen las técnicas para detección de las fibras textiles, que vamos a explicar también más adelante. O muchas veces simplemente está escrito el idioma, está escrito en la etiqueta que contiene lana o lino, pero está escrito en un idioma que desconocemos, por ejemplo en inglés o en italiano o en francés, y a lo mejor no sabemos lo que está escrito. Hay otras dificultades a nivel textil, que son las reparaciones que se hacen en los trajes, que a pesar de que uno tiene un traje que se revisó de Shadnez y está bien y está limpio, pero posteriormente cuando se hace el dobladillo o el ruedo del pantalón, puede adherirse a alguna tela o algún hilo que tenga lino, o si se cae un botón y a veces uno mismo lo repara en la casa y por desconocimiento utiliza un hilo que contiene lino y lo está colocando en un traje de lana. O por ejemplo, si uno tiene un traje que se rompió, una pieza, una ropa, una falda que se rasgó y uno quiere repararlo, le suelen colocar un parche por detrás de la ruptura y se cose encima, y ese parche puede ser también una tela de lana o de lino y puede generar también problemas. O si uno va a alquilar un traje para una boda o va a ir a un gmach donde regalan o prestan ropa, ¿qué puede ocurrir? Que a lo mejor hubieron reparaciones, esas reparaciones se anexaron fibras o hilos o telas posterior a la primera revisión que se hizo y pueden haber complicaciones en el momento de utilizar eso libre de Shadnez. Entonces, hasta aquí hemos llegado en esta parte del curso de Shadnez. Si quieren tener más información y más contenido, pueden entrar a la página www.hadarlebush.com y así informarse de más contenido sobre este tema. Muchas gracias y nos veremos en la próxima parte de este curso de Shadnez.